Bienvenidas, bienvenidos a la continuación de The Town of Lights, el segundo episodio. Nos habíamos quedado aquí con Charlotte y ahora tenemos que bajarla abajo. Le hemos puesto la silla para que esté cómoda y la hemos traído aquí para que entre en calor. Y ahora que ha entrado en calor la tenemos que sacar, creo, de aquí, ¿no? ¿O qué pasa? Hola, hola, hola. Creo que tenemos que ir abajo, a ver. Vale, todo comenzó abajo. ¿Entonces tengo que bajar o qué? Vale. Pues vamos a bajar abajo. No sé si hace falta que baje la muñeca también. Parece que no. Porque no me dejan pillarla. Voy a dejar el ascensor arriba. ¿Qué sonido es ese? Se escucha por aquí. ¿What? Vale. No. No me gusta pasar miedo. No me gusta. No me... Pero bueno, voy a... Todo esto está un poco en su cabeza, ¿no? Digamos que esto no es algo que sea de miedo, sino que es, bueno, para darnos esa sensación de puertas cerradas, no sé, de agobio, de... ¡Ah! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No me dejan! ¡No me dejan ir hacia atrás! No me dejan, no puedo ir hacia atrás ni puedo darme la vuelta. Solo me dejan ir hacia adelante, pero eso es un vacío. ¡No me dejan! No me dejan, mira cómo se deforma. Cómo se deforma, como en un sueño. ¡Oh, la han hecho súper bien! ¡Qué bien! Muy bien, vale, sí, genial. Ya podrían, me da miedo, me pone muy nerviosa esto. Tengo que tirarme, tengo que tirarme. ¿Hola? ¿Ayuda? ¿Socorro? ¿Salta? ¿No salta? Pues nada, al vacío, amiga. ¿What? ¡Ha cambiado! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, ha cambiado! Ah, vale, ostras, tío, mira cómo se deforma. Mola un montón, aquí también cambiará o me caeré. Es que me da miedo. No, sí cambia. Ostras, qué guapo. Vale, vale, vale. Ah, qué bueno. Fíjate, fíjate. Qué bueno. Qué miedo, creí que iba a caer al vacío o algo, tío. No sé. ¿Y esto? Pero no me dejan ir hacia atrás, no me dejan mirar atrás. Solo hacia arriba, hacia abajo, así, con esta perspectiva deformada. Ah, mira las camas. Qué curioso, qué curioso. Vale. Interesante, interesante experiencia. Está muy bien pensado esto. Me gusta, me asusta al principio, pero ahora me parece bien. One day I turned off the light, but it didn't go dark. It was a limitless immensity, a blinding, merciless light. I was 16 and I was afraid, always afraid, a fear that wore me down. I needed help, but I could not speak. Everything terrified me, even thinking. They said they were taking me to a place where the fear would go away, where I would get better. I stopped living in there. They dragged me away and tore off all of my clothes, every last stitch. I tried to explain what was going on in my head. They tied me to the bed for days, alone with my nightmares. It wasn't fear anymore. It was madness. And when you're mad, you cease to exist. What? Vale, ahora sí que... What is this?
¿Quién eres tú? She was my only hope in this hell. I was falling down amongst the damned, but that woman and her smile kept me alive. Pues da miedo. Todo da miedo aquí. What? Ha vuelto otra vez a la sala. Capítulo 3. Vale, estos eran los dormitorios. Qué horrible. The door's locked from the outside. Here, the doors can only be locked and unlocked from the outside. Ah, desde dentro no. What? Han abierto la puerta. Pues es mentira, ¿eh? Desde fuera tampoco se abre. Ahora sí que tengo miedo. Porque esa puerta es roja. Veo cosas tan... La madre que la quiera. Oye. Odio las muñecas, tío. Pero tú eres buena, ¿no? ¿Eres buena? ¿Por qué te da la luz? ¿Tienes frío? Hey, Charlotte. No me asustes, ¿eh? Vale. Esto es un poco chungo. Vale. O sea, no importa realmente tu estado, ¿no? Yo creo que si acabas aquí, ¿esto qué carajos es? ¿Se está acercando esa? Se escuchan las voces. Tengo que moverme, tengo que irme de aquí. A ver, paso. Déjenme paso, sí, muy bien. Ajá. Muy interesante vuestras conversaciones. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi muñeca! ¿Dónde la llevas? ¿Dónde se lleva Charlotte? Oye, ¿por qué no me dejan ir más rápido? Así no hay forma, ¿eh? Bueno. Cuánta luz, ¿no? No puedo abrir puertas. ¿Estos que son los baños? Oye, ¿qué sonido es este? ¿Por qué está tan oscuro allí? ¡Ah! What? No me gusta este sonido. Las duchas. Y la bañera. Vale, no recuerdo. He laughed, panted, lurched over me. It hurt when he touched me. I thought I'd split apart. Oh my suddenly with God. a loud thud, shattered into pieces. Vale, censura, por favor. Sick, dirty, filthy. All I could do was clutch Charlotte tightly while Renée obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me, which they would have dragged out of me. My God. ¿Qué? ¿Le hicieron abortar? ¿La dejó preñada? Hostia, psicópatas estos. Buah, es que es muy horrible. La verdad es que hacer un juego de esto
es muy arriesgado y sinceramente desagradable. Me parece bien bueno, que se hable, ¿no? Siempre digo esto, los juegos son un medio, está muy bien para expresar de otra forma ciertas cosas, pero no sé yo si rozan el límite de lo desagradable. Y para otras personas lo morboso, que no es agradable de ninguna de las dos formas. No me gusta. Bueno, vale, sí, ya lo suponía. Ya lo sabemos todas y todos, ¿no? Este lugar era horrible. Y no estás realmente loco hasta que te llegas a este sitio. Llegas a este sitio, entonces sí. Sí que te vuelves loco. En realidad son personas cuerdas obligadas a vivir bajo... That's what gave her the strength to survive. Ay, no lo he leído. Decía, ¿no? Que son personas cuerdas que les obligan a vivir, ¿no? Bajo las órdenes de personas que realmente están locas. Entonces no tiene ningún maldito sentido. Y como decían al principio, sí, parece que ha cambiado bastante. No lo sé cómo está el tema hoy en día. Pero bueno, había una época, ¿no? Supongo que está basado en esa época en la que los manicomios pues eran lugares todavía más horribles de lo que son hoy en día. ¿Quién lo pudiera decir? Qué desgracia. Vale, un momento, me he perdido un poco porque me ha dejado un poco en shock. Entiendo que no sea esto para menores, joder. Yo creo que más bien no es para mentes que no estén preparadas, ¿no? Para esto, ¿no? A veces la edad. Pero sí, ¿no? Para generalizar nos guiaremos por la edad. ¿Cuál era el de ayuda? They went to the gynecology ward on the first floor. Vale. Vale, a ginecología por lo de... el rollo este. ¿Dónde estaba ginecología? A ver si lo pone aquí. Vale, aquí no está. Está en la planta de arriba, supongo. Además, 16 años, menor de edad. ¿Era legal meter a una menor de edad en un manicomio? Y más, o sea, un adolescente, tío. Es que esa época es muy loca. Todos los adolescentes entonces acabarían aquí. Todo no tiene sentido la edad. ¿Será esto? Sí, sí, tiene toda la pinta de ser esto. Ajá. Muy bien, información médica. Ah, 2108, 1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I am referring a patient to you, Renée T. This wretched girl eluded our control and caused trouble in the park almost 3 months ago. The nurses should pay more attention. I'm examining the girl on the 28th. I'll sort things out, don't worry. We don't want to make things any worse. Then they said that Renée was crazy and that the illness was all in her head. Be careful, little girl. Be careful. I was scared and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renée. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid.
he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I write down what I see about you. Everything I see. He didn't hate Renée. He tried to help her. But he rarely examined her in those small surgeries. ¿Quieren decir que Renée se escapó? O sea, eludió los controles de seguridad y fue al parque ese donde empezamos el juego. Eso es lo que me ha parecido entender. No lo entiendo, tío. Vale. En fin. ¿Y ahora dónde tengo que ir? The doctor who wrote things down was in surgery C. A la sala de cirugía C. Vale, esto es un camino por todo el manicomio, contándonos la historia de Renée. Una historia horrible. Me siento más pequeña. ¿No era más alta cuando empecé el juego? Aquí no veo cirugía, así que voy a bajar. Me están haciendo subir y bajar todo el tiempo. Voy a volver a subir porque no he encontrado abajo la cirugía C. Vaya lío de escaleras. Vale, a ver, cirugía C será... ¿Será la sala de operaciones? Bueno, voy a entrar en varias. Estas son las de radiografías. Es que como está traducido así a su manera, al igual... No lo podemos pasar. Al igual no está traducido con los mismos nombres. Entonces, cirugía C... Es que no tengo idea. Esto parece como el dentista o algo así. Esto no sé qué carajos. ¡Ey, aquí hay algo! June 1935. After much theorizing and practice in clinics for the privileged, the moment to act has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who wants to contribute the change. 20th November. Crossing the threshold of the asylum was similar to entering into another dimension. A world of smells, noises, and image which it is not easy to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses, who are forced to tie the more agitated ones to their beds or to radiators. They do 24-hour shifts. It's impossible to work like this. We doctors rarely see the female patients. It's the nurses who tell us what's happening to the women. ¿Son las enfermeras? (1937) The piercing stench in the wards, the constant noise of shouts and voices in which very little human content remains. Dirty, naked bodies, devoid of any dignity. The lunatic asylum bores into you. It wears you down. I often consider resigning. I feel useless and impotent, a sort of merciful jailer. A mercy which helps no one and only helps to soothe my conscience. 15th March 1938. Dramas are played out before my eyes every single day, and I try to keep my distance and I just do what I can. Some days ago, however, a girl arrived. I couldn't avoid her gaze. All she asked in her silent dignity was not to be ripped away from her world. And me? I'm old enough to be her father, the father she never had, who didn't want her, who rejected her without even knowing her. I, too, refused what she asked me. I couldn't do anything but add my signature and Escándalo send her público, to ¿por hell. qué? Dangerous for herself and others, and a cause of public scandal. This was what was written on the accompanying note from police headquarters. Difficult not to agree. How much more violence must this poor girl be subjected to? Her gaze is so intense, so far removed from the carefree nature which should make her happy at her age. I cried in my bed, in my solitude, thinking about those sad and frightened eyes staring at me. Vale, este es el diario del psiquiatra, supongo que sí que intenta ayudar. Documento de ingreso, vale, no.
Se me ha quedado pillado aquí, tío. Ah, ya está, ha salido. Vale. Documento. Me ha costado salir del documento que se me había quedado ahí bugueado. Bueno, estábamos buscando la cirugía esta rara. ¿No será esto? Clínica C, ¿será esto? Es un documento universitario o algo así. Renée. 12th March 1938. Renée T., 16 years old, menarche at the age of 12, housewife, father unknown, mother a seamstress. Admitted for observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there'll be trouble. ¿Qué? Habla sobre Renée. Habla sobre ti, así que deberíamos leerlo. No tengas miedo. No te pasará nada. Es cierto, no debemos leerlo. ¡Oh! Empezamos con las decisiones. Ya está. Este juego va a acabar mal. Soy muy mala tomando decisiones. No, no tengas miedo, no te pasará nada, no. Joquero, habla sobre ella. Quiero saberlo, me importa un carajo. Todo egoísta y malvada. Es que quiero leerlo. Claro que sí, tío. Habla sobre ti, venga. Have you ever wondered who you are? Yes, you must have wondered. ¿Un pariente? ¿Su hijo tal vez? No sé. No importa, estoy aquí. ¿Cómo? No entiendo esto. ¿Te has preguntado quién eres? Ah, ¿quién soy yo? Vale, vale. No soy Renée, entonces. Claro, no importa, estoy aquí. O sea, ¿qué más da quién soy? Soy una cotilla, entonces. Me gusta mucho este detalle, Esto es de estos juegos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman, pero son estos juegos que incluyen al jugador o la jugadora dentro del juego, ¿no? Porque te preguntan directamente. No importa. Help me to understand, to escape this dazzling light inside me that stops me from seeing. ¿Qué? ¿Que yo? ¿Qué? ¿Me ayudan a comprender? ¿Para escapar de esa luz cegadora que me impide ver? Claro que sí, apagaremos todas las luces. ¿Cómo puedo ayudarte si no quieres ayuda? ¿No quieres ayudar, Renée? Si no quiere ayuda, evidentemente no se puede ayudar a quien no quiere ayuda. ¿Cómo queda claro que sí apagaremos todas las luces? Pero si no lo sé. ¿Por qué hacen preguntas si no tengo la información? ¿Quieres que me lo invente? Pues me lo invento. Me invento que no quieres ayuda. No le voy a decir que sí. Don't frighten me, I beg you. I want to understand. Don't mock me. Forget this document. Let's look for Amara. She'll know. Come on, let's get a move on. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Pues nada. ¡No! No hemos podido ver el documento, no lo he conseguido. Tenía que haberle engañado, tenía que haberle mentido y haberle dicho que sí, que le iba a ayudar. Oye, encima que te soy sincera, maldita sea. Ya no me caes bien. Nada, es una movida esto, ¿eh? A ver, vamos a ver el cerebro. Ajá, interesante. Ajá, sí, ajá. Si habéis visto lo que me interesa, ¿no? No, está curioso. Pero... ¿Y esto? Jeringuillas son, tío. Espérate que no veo el... Ah, teléfono de estos antiguos. Ah, lo hemos perdido. No lo hice bien. No sé si podríamos haberlo leído. Voy a mirar si está la información aquí. Pero no nos dejan verlo. ¿O sí? Oh, sí que nos dejan. Vale, pero supone que Renée no lo ha leído, ¿no? Sufre de temores, escucha ruidos y siente espíritus. Presenta graves síntomas de psicosis de ansiedad. Sufre de alucinaciones.
Ella se ve ansiosa, con una expresión de dolor confundida y una mirada interrogativa como asustada, desorientada. Ella se siente confundida. Escucha gritos que no comprende dentro de su cabeza. No se había sentido así durante 2 o 3 meses. Al hacerle preguntas, ella responde: mi madre siempre quiere hacerme daño. Me asusta, me persigue. ¿Por qué estás aquí? Había discutido con mi madre y yo estaba tan perturbada que me sentí mareada. Había una mujer allí que quería obligarme a una vida de prostitución. Querían condenarme a la hoguera. Los niños susurraban, llamándome por mi nombre. 16 de marzo. Ella no pudo dormir anoche. Ellos quisieron condenarla a la hoguera. 4 de abril. Trasladada a la sala tranquila, aún bajo mi supervisión. ¿Cómo? ¿La madre quería prostituirla? No entiendo, tío. Ella está mejor esta mañana y responde a las preguntas. Se queja de dolores de cabeza. Ella se emocionó cuando supo que su madre estaba aquí. Ella dice que un día, tiempo atrás, estando con una amiga, conoció a un chico que las llevó a dar un paseo en su auto. Les dio cigarrillos y licor y les mostró algunas cosas. Luego trató de hacerle daño y ella se volvió loca. Dice que él le prometió que se casarían y le hizo jurar que mantuviera lo ocurrido en secreto. Su madre confirmó más o menos la historia. Después, ella se volvió agresiva, impaciente, arrogante y hostil hacia su familia, especialmente con su madre. Ella comenzó a desnudarse en público, a pasar de la risa al llanto fácilmente, a insultar, a masturbarse. Ella fue poco cooperativa durante la revisión médica. No quería que le quitaran la ropa. Se puso rígida. Voluntad casi ausente. Alucinaciones probables. Ideas confusas, incapaz de mantener una conversación natural. Reflejos normales, pupilas reactivas. ¿Reactivas? Suponiendo que la historia de Renée fuese cierta, nunca habría sido escrita en el periódico. La historia de un adolescente común y corriente no se compara con las de narcotraficantes y víctimas como personajes de una sociedad sin control. Nuestra cultura hipócrita ignora lo que es incómodo, lo que contradice con las leyes en las que cree firmemente. Un joven millonario destruido por paraísos artificiales. Cualquiera que haya experimentado ciertos ambientes, quien tenga más profundo conocimiento de la psicología de la calle, sabe que en ciertos momentos del día, cuando el reloj marca deseo, no solo a los vagabundos, sino a todos los hombres que sienten que su instinto animal se libera nuevamente con la intermitente luz del crepúsculo. Siempre hay una persona sospechosa deambulando en las sombras, mostrando sus fotografías, folletos y polvo. Esa persona tiene miles de formas de iniciar una conversación. Puede preguntarte la hora, por un partido, o advertirte acerca de un coche que se aproxima. Si llueve y no tienes un paraguas, te compartirá el suyo, rompiendo así el hielo. Después de unos minutos y palabras, él te dirá lo que hace. Cosas elegantes, todo muy selecto. Las nuevas invenciones, un resultado garantizado. Sorprendentes. Probarlo para creerlo. Las víctimas son reclutadas de todas las clases de la sociedad. Los periódicos informan que las víctimas se pueden encontrar en los empleados de más alto rango de la Fuerza Antinarcóticos de Estados Unidos, en la alta sociedad de Niza o Cannes y entre los actores. Solo recuerda a Wallace Reid, María Orska, Alma Rubens o Yvonne George. No sé quiénes son. Aquí están hablando de trapicheos de drogas. Bueno, se supone que son fotos de Renée. Es un dibujo de su madre. Y ya está. Pues esa es toda la información que, hablando con Renée, no nos ha querido dar. Vamos, Renée no ha querido leerlo. Pero lo hemos podido leer nosotros y nosotros. Bueno, era lo que me interesaba, no lo sabía. Está curioso, esto es muy loco. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver qué es lo próximo que tenemos que hacer. Vale, habrá que ir al parque.
y a las cocinas. Eso será en el próximo episodio. Espero que os esté pareciendo interesante. La verdad es que es una locura. No sé qué os está pareciendo. ¿Qué os parece esta situación en estos manicomios de hace tiempo, ¿no? Se supone, no sé la veracidad de toda esta información. Y bueno, me pregunto qué os está pareciendo hasta ahora y qué opináis sobre cómo lo están transmitiendo en este juego, ¿no? Cómo lo están haciendo, cómo lo están abordando el tema. No sé, yo la verdad es que no sé qué pensar. Necesitaría algo más de tiempo y tal vez volverlo a jugar con más tranquilidad. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos episodios. Salud y buen juego.